Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a compartir con ustedes una receta muy rica y muy fácil de hacer que es de origen peruano y se llama ají de gallina. No les voy a decir las cantidades, sino que al final se los voy a dejar y mientras vamos a ir preparando este platillo tan rico y vamos a empezar cociendo una pechuga con un pedazo de cebolla, un diente de ajo y un poco de sal. Más o menos tardará como 30-35 minutos y después la vamos a retirar y a escurrir. Vamos a dejar enfriar el pollo y entonces vamos a desmenuzarlo. Vuelvo con ustedes en un ratito. También vamos a cocer 2 papas grandes, dependiendo de la cantidad de personas para las que vamos a cocinar, y también huevos cocidos vamos a necesitar. Entonces vamos a usar los huevos pues de acuerdo al número de la familia, es 1 por cabeza. Y vamos a cocer las papas con un poquito de sal y los huevos también para que se les pueda quitar la cáscara más fácilmente. Después que estén cocidos vamos a dejarlos enfriar y vamos a cortar las papas. Obviamente vamos a pelarlas y las vamos a cortar en rebanadas no muy delgadas ni tampoco muy gruesas. Y los huevos vamos a pelarlos y a partirlos a la mitad. Que esto van a servir para la decoración del plato al final. Vamos a necesitar unas rebanadas de pan, una cebolla roja grande, vamos a necesitar queso parmesano y vamos a necesitar también pecanas y los huevos que ya les mencioné. Bueno, ya tengo las 2 papas cocidas, ya piqué la cebolla, ya tengo el pollo cocido y desmenuzado, los huevos también ya están cocidos, ahí tengo el ajo, tengo el queso parmesano, tengo un poco de caldo de pollo, tengo 4 panes que les he cortado las orillas y el pan lo voy a poner en el caldo del pollo. Y aquí tengo otro poco más de consomé para más tarde. Y aquí tengo una taza de crema de leche. Entonces ahora vamos a empezar a hacer el guiso. Bueno, ya tengo el sartén o la cacerola preparada donde voy a hacer el guisado. Y primeramente voy a poner más o menos como 1/4 de taza de aceite. Ustedes pueden usar de su preferencia. Y vamos a empezar friendo la cebolla hasta que quede transparente y enseguida vamos a agregar el ajo y los chiles. Lleva chile panca en crema, chile amarillo y chile girasol. Estos 3 chiles son de origen peruano. Estos son los 3 chiles que vamos a usar. Pueden encontrarlos en la tienda peruana o también en las tiendas mexicanas lo venden. Yo los he comprado ahí. Ahora sí, vamos a poner la cebolla en el sartén y vamos a esperar un ratito. Ya la cebolla está así tronada y vamos a agregar los ajos. Movemos un poquito y esperamos que se fría también el ajo. Ya se frió el ajo y ahora vamos a incorporar el ají amarillo. Y vamos a mover un poquito. Esto lo estamos haciendo a fuego no muy alto, para que no se nos vaya a quemar la cebolla. Ahora vamos a agregar una cucharadita de chile mirasol o ají mirasol y mezclamos. Bueno, ahora vamos a agregar la mitad de una cucharita del ají panca. El chile que más pica de estos 3 es el amarillo, así que si a ustedes no les gusta el picante para nada, pues pueden poner solamente la mitad de una cucharita o una cucharita, dependiendo del gusto de ustedes.
Vamos a mover para que todo se mezcle. Bueno, ahora vamos a agregar un poquito de pimienta. Mezclamos. Un poquito de orégano. Seguimos mezclando. Y una pizquita de comino. Ahora vamos a agregar el pan que remojamos en el caldo de pollo. Y vamos a mover y vamos a dejar a fuego bajo a que se cosa el pan. Un poquito. Bueno, ya han pasado como 2 minutos y ahora vamos a agregar 1,5 tazas del caldo del pollo. Y vamos a mezclar, vamos a mover un poquito y enseguida agregamos el pollo desmenuzado. Ya han pasado 2 minutos y ahora vamos a agregar el pollo. Vamos a mover y vamos a poner la sal al gusto. Todo esto lo estamos haciendo a fuego bajo, ¿ok? Al final vamos a probar la sal otra vez. He dejado como 2 minutos que el pollo se impregne del sabor de los otros condimentos. Y ahora vamos a agregar 2 cucharadas de pecanas. Las he molido en la licuadora. Vamos a mover. Agregamos la crema de leche, 1 taza. Movemos. Y ahora vamos a agregar el queso parmesano al gusto. Vamos a dejar 1 minuto y apagamos. Y entonces vamos a estar listos para servir. Bueno, así ha quedado nuestro rico ají de gallina. Espero que les guste la receta y por favor les pido que me regalen un like y compartan con sus amigos y familiares en sus redes sociales. Y por favor presionen la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Gracias y hasta la próxima.